ángulo entre vectores. Y la fórmula que nos daría los cosenos es esto que tenemos acá. Esta primera, esa sería la primera fórmula que nos daría esa, y ya con eso podríamos resolver las problemáticas, pero como ya sabemos calcular magnitud con productos punto, y el producto punto tiene muchas propiedades algebraicas, reducimos todos esos términos a esta ecuación, que es la que nos va a dar nuestra aplicación principal del producto punto en términos del cálculo del ángulo entre vectores. ¿De acuerdo? B punto W es magnitud de B por magnitud de W por el coseno del ángulo. Y automáticamente, despejando ángulo por arco coseno, obtenemos esa de ahí. ¿De acuerdo? Entonces, esta fue la demostración de esa formulita y cómo fue utilizado el teorema de la ley de los cosenos. Entonces ya tenemos una fórmula para calcular ángulos. Y ese es el ejemplo. Simplemente nos faltó al final aquí hacer arco coseno. Teta es igual a arco coseno de un medio, que dijimos que eran como 60, 70 grados, ¿no? Hacemos la calculadora y ya obtenemos eso. Bien, entonces ya tenemos una fórmula para obtener ángulos. Y entonces ya podemos hablar de paralelismo y perpendicularidad entre vectores. Ya hicimos ahí el análisis y observamos que para que dos vectores sean paralelos, la condición numérica es que el valor absoluto de su producto punto sea lo mismo que el producto de sus magnitudes. Y con eso estamos garantizando que esos dos vectores sean paralelos. Y de manera similar, para que dos vectores sean perpendiculares en términos de su producto punto, lo único que tenemos que verificar es que ese producto punto valga 0. Entonces ya son condiciones numéricas muy estrictas y ahí están los ejemplos que consideramos, ¿no? Ahora, como ya sé medir ángulos, voy a medir el ángulo de un vector genérico A o W, como le queramos llamar, a, a los ejes. Y resulta que hay unas relaciones muy bonitas porque si yo quiero calcular el ángulo entre el vector A y el eje X, el eje Y y el eje Z, pues recurro a los vectores canónicos, al IJK, que son vectores que están precisamente sobre los ejes. Yo obtengo las relaciones que les llamé los cosenos directores, que son estas formulitas de acá, que al final son dividir las componentes de mi vector entre su magnitud. Eso realmente lo que está calculando, según este análisis, son los ángulos respecto a los ejes X, Y, Z. Es decir, que nuestro vector unitario también está midiendo de alguna manera los ángulos respecto a los ejes X, Y, Z, que esa es la relación que les acabo de demostrar y que finalmente se guarda esta última ecuación, que la suma de los cuadrados de los cosenos directores es 1. Y ahí está un ejemplo también, ¿no? Numérico. Bueno, entonces esa sería como la filosofía de esta clase, ¿no? Hallar ángulos y algunas fórmulas útiles para ciertos casos particulares. Perpendicularidad, paralelismo y respecto a los ejes. Entonces, vamos a pasarnos a los ejercicios. Vamos a resolver del, del 13. A ver, dice, determine A punto B, que sería aplicar la formulita que tenemos ahí, ¿no? Acuérdense, A punto B es magnitud de A por magnitud de B por el coseno del ángulo que lo separa. Y ahí me están dando, me dice, calcula A punto B, no sé cuánto vale, pero sé cuánto vale la magnitud de A, sé cuánto vale la magnitud de B y sé cuánto vale el ángulo que lo separa. Pues nada más lo que hay que hacer es aplicar la fórmula y ya está.
Entonces, en el primer caso, A punto B, pues es simplemente 10 por 5, 50, ¿no? Por el coseno de pi cuartos. Coseno de pi cuartos creo que es 1 entre raíz de 2, me parece, ¿no? Ahí habría que checar. Y sería 50 entre raíz de 2, sería el producto punto entre esos dos vectores, ¿no? Entonces, es simplemente aplicar la formulita en esos 4 casos. A ver, del 17 al 20 dice, determine el ángulo entre los vectores indicados. Pues es simplemente, vamos a hacer el 17. Ya sabemos que A punto B, ¿cuánto vale? Pues es el producto punto de A con B, que sería 6 más menos 2, puesto que no tiene componente en J, pues no hay que considerarla, nada más es 3 por 2, más menos 1 por 2, que serían 6 menos 2, 4, es igual a la magnitud de A, que sería raíz cuadrada, de 9 más 1, 10, por la raíz de 2 al cuadrado, 4, 8, por el coseno del ángulo que lo separa. Y ya nada más despejamos coseno de teta como el arco coseno de 4 entre raíz de 10 por raíz de 8. Y ahí estaríamos aplicando la misma ecuación, pero para calcular teta. Entonces, aquí en el 21, encuentre cuál de los siguientes par de vectores son ortogonales, es decir, son perpendiculares, ya vimos la condición. En el 22, determine un escalar C de manera que los vectores dados sean ortogonales. Por ejemplo, el inciso A dice, quiero que esos dos vectores A y B sean perpendiculares. ¿Cuál es la condición de que A sea perpendicular a B? Pues ya la vimos. Esto es si, solo si, su producto punto vale 0. ¿Y cuánto vale el producto punto entre esos dos vectores? Pues sería 6 menos 2 veces C más 12 veces más 12 es igual a 0. Hagan el producto punto. Sería 2 por 3, 6, menos C por 2, menos 2C, y luego 3 por 4, 12. Entonces simplemente hay que despejar de aquí el valor de la C, que sería 6 más 12, 18. Pasa del otro lado 2 veces C, y C queda igual a 9, ¿no? Entonces, si C vale 9, al sustituirlo ahí, el vector 2, menos 9, 3 es perpendicular al vector 3, 2, 4. Y hay que hacer un trabajo similar en el que sigue. En el 23, determina un vector que sea ortogonal tanto a A como a B. Pues hay que hacer un vector que multiplicado producto punto con A y producto punto con B nos dé 0. Algo como lo que hicimos allá arriba. El 24 dice, un rombo es paralelogramo de ángulos oblicuos con 4 lados iguales. Utiliza el producto punto para demostrar que las diagonales de un rombo son perpendiculares. Pues nada más hay que dibujar el rombo, ponerle sus valores A, B, A más B. Como ya lo tenemos, a ver, voy a dibujar un rombo. Algo así. Este sería el vector A, este sería el vector B. Estos dos tienen la misma magnitud, ¿no? A y B tienen la misma magnitud. Pues para que sea rombo, ¿no? Y lo que quiero demostrar es que este de acá, que es el vector A más B, y este vector que es el otro, de acá dijimos que este era el A menos B, tengo que demostrar que son perpendiculares. ¿Cómo demuestro que son perpendiculares? Pues mostrando que su producto punto vale 0. Y este 25 nada más me lo dejan porque este lo voy a ver como un tema que es proyección de vectores.
pero todos los demás se pueden hacer y muy fáciles. Entonces, del 13 al 26, exceptuando el 25, quiero que los anexen. Todos estos ahora sí que los quiero en la segunda tarea, en la tercera tarea, perdón, salvo el 25, que ese lo voy a ver como un caso particular y una aplicación que vamos a estar usando también. ¿De acuerdo? Entonces ya les dije más o menos cómo hacerlos, que son bastante fáciles, es aplicar la fórmula, verificar la condición de perpendicularidad, que es que el producto punto de dos vectores sea cero, y asegurarse de que eso suceda. Y el del rombo, pues nada más es hacer bien el dibujito y verificar cuando esos dos vectores A más B y el A menos B son perpendiculares. Y el 26, pues es una condición parecida a la perpendicularidad. Entonces, bueno, pues ahí son ejercicios que vamos a hacer, practicar la formulita esa de que vimos hoy del producto punto, ¿no? Entonces, ¿alguien tiene alguna duda con respecto a los ejercicios? No. No, profe. ¿No? No, profe. Esperen.